hechura de Él para buenas obras. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué de bueno usted está haciendo para con los demás? ¿Qué cosas buenas estamos haciendo para los demás? Usted me podrá decir, pastor, pero no somos salvos por las obras. Claro que no. Pero el que es salvo hace buenas obras. Nuestras buenas obras no nos salvan, nos salva el poder de Cristo. Pero los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, podemos hacer buenas obras. Porque dice el Señor, el buen árbol da un fruto bueno. El mal árbol da un fruto malo. Por eso Él dice, por sus frutos serán conocidos. No por sus dones. No por los dones. No se confunda. Porque hoy todos quieren dones. Diga menos, diga ouch. Hoy todos queremos dones. Porque se siente bonito. Se siente agradable. Pero no vas a ser salvo por tus dones. Vas a ser salvo por tus obras. Por tus buenas obras. Por eso el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos. Hasta en la radio estábamos. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre. ¿A quién le está hablando el Señor? Le está hablando a la iglesia. Porque es la iglesia la que hace eso. No es el pagano, el inconverso. Él no sabe de eso. Por eso dice el Señor a la iglesia, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Pero dice, apartados de mí, porque no les conozco. Así que el Señor viene a decirnos que son nuestros frutos los que van a impactar a los demás. Son nuestros frutos los que van a marcar la diferencia. Y usted y yo hemos sido llamados a ser árboles buenos, que demos buen fruto a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, iglesia, como que a veces nos confundimos. Y no nos enfocamos tanto en nuestros frutos, sino más en nuestros dones. Y queremos hacer y deshacer y alcanzar al mundo y hablar del Señor. Pero cuando alguien se acerca a nuestro árbol, no encuentra buen fruto, sino mal fruto. Sí, amén. Así que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia para hacerle entender, iglesia, ustedes tienen un alto nombre, tienen un alto apellido. Porque han sido lavados con la sangre del Señor, han sido transformados. Y les dice, y ahora ustedes son la familia de Dios. Ya no son extranjeros. ¿Qué era un extranjero? Un extranjero era un transeúnte que iba de un país a otro, y luego a otro, y a otro. Un extranjero no tenía derechos. Un extranjero no tenía parte. Un extranjero no tenía nada de cuál cosa él podía jactarse. Y el apóstol viene a decirnos, ya no somos extranjeros. Ya no podemos andar de aquí para allá, de allá para acá, un día en la iglesia, otro día afuera, un mes en la iglesia, otro mes afuera. No, ya no podemos vivir de esa manera. Porque ahora en Cristo, dice el Señor, somos la familia de Dios. Voltea a tu hermano y dile, somos familia de Dios. Somos la familia de Dios. Y tenemos que comprender que como familia de Dios existen algunas cosas que debemos llevar a cabo. Como familia de Dios tenemos que comprender que no podemos vivir a nuestra manera. ¿Amén? No podemos vivir como nosotros queremos. No podemos vivir a nuestro antojo. Como familia de Dios tenemos un rumbo que seguir y una dirección que llevar a cabo. Algunas veces las familias humanas, su familia, mi familia, decimos es la oveja negra de la familia, ¿verdad? Alguna persona familiar nuestro que está viviendo desordenadamente o que está metido en problemas y decimos es la oveja negra de la familia, ¿verdad que sí? No digan nombres. Si decimos que somos la familia de Dios, ¿podrá haber en esta familia ovejas negras? ¿Podrá ser que a veces no vivimos de acuerdo al plan de Dios? No es grato ser la oveja negra. ¿Amén? Entonces no seamos la oveja negra de la familia de Dios. Esta familia, la familia de Dios, primeramente,
dice el apóstol, que debe estar edificada sobre un buen fundamento. Y ese fundamento es la palabra del Señor. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Pero esta congregación no puede dirigirse como cada uno de nosotros querramos. No puede dirigirse bajo nuestra mejor idea. No puede dirigirse bajo la novedad o la moda. Esta congregación y cada congregación del mundo tiene que dirigirse fundamentada en la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Lo que se predica, lo que se enseña, lo que se canta, tiene que estar basado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando te fundamentas en la palabra, cuando te fundamentas en la palabra de Dios, no importa lo que venga, no importa lo que pase, como estás fundamentado en la palabra, esa casa no va a caer, esa casa no va a sucumbir, porque la palabra de Dios la guarda, la protege y la defiende. Yo te quiero decir en esta tarde, iglesia, si esta congregación no estuviera fundamentada en la palabra de Dios, si esta congregación no estuviera basada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, hace mucho tiempo que se hubiera caído, que hubiera sucumbido, porque vino la tormenta, vino la tempestad, pero gracias a que hay un buen fundamento, hoy podemos estar de pie, hoy podemos adorar al Señor, hoy podemos bendecir el nombre del Señor. Así que como familia de Dios tenemos que fundamentarnos en la palabra del Señor, edificarnos a nosotros mismos con la palabra del Señor, hablando entre nosotros mismos con cantos, con salmos y con himnos espirituales de la palabra del Señor. Podemos y debemos que fundamentarnos en la palabra. Porque cuando estás fundamentado en la palabra, tienes las herramientas necesarias para decirle al enemigo, conmigo no te metas, con mi familia no te metas, porque conozco una espada que es cortante, que es penetrante, que es poderosa. Pero para poder decirle eso al enemigo, tenemos que estar fundamentados en la palabra del Señor. Cada vez me asusto más y más de que mucho de lo que se predica ahora es todo menos la palabra de Dios. Y te voy a decir una cosa, no te lo dice alguien que no fue a la escuela, no te lo dice alguien que no se preparó teológicamente, no te lo dice un neófito que no sabe de lo que está hablando. Me preparé, estudié, pero pude llegar a una conclusión de que todo tiene que estar basado en Jesucristo. Hoy me asusta que gente sin preparación predica cualquier cosa y enseña cualquier barbaridad con el fin de obtener ganancia. Hoy la gente tiene comezón de oír, pero muchas veces lo que se oye no está basado y fundamentado en la palabra del Señor. Puedes tener la seguridad de que la comida que comes en este lugar es una comida preparada con ingredientes extraídos de la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Cuando quieres comer palabra, tienes que comerla de la palabra de Dios. Cuando quieres algo que nutra tu vida, come de la palabra de Dios. Cuando quieras entretenerte, cuando quieras tener algo de qué hablar, pues seguramente la palabra no te va a poder decir mucho. Que la palabra de Dios tiene que edificarnos. El apóstol Pablo dice, somos la familia de Dios, lavados, redimidos, restaurados, y como familia de Dios debemos tener un buen fundamento. Y ese fundamento es la palabra del Señor. ¿De qué vamos a hablar? De la palabra del Señor. ¿De qué vamos a testificar? De la palabra del Señor. ¿Qué nos va a dar la victoria en todo momento? La palabra del Señor. ¿Qué va a hacer que este lugar se llene de hombres y de mujeres para la gloria de Dios? Es la palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que ser una familia que esté familiarizada con la palabra de Dios.
Y sentamos esa base hoy, que todo lo que se hable dentro de esta iglesia, fuera de esta iglesia, en cada pasillo, en cada salón, lo que se le enseña a los niños, a los jóvenes, a los adultos, tiene que ser la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que cambia vidas. Es la palabra de Dios la que transforma corazones. ¿Qué es lo que quiere oír el mundo? La palabra de Dios. ¿Qué es lo nuevo que podemos darle al mundo? La palabra de Dios. La gente en el mundo oye insultos, la gente en el mundo oye críticas, la gente en el mundo oye chismes. Y si usted y yo, como familia de Dios, no le damos algo diferente, entonces algo no está bien. No pretendamos ser la familia de Dios y no conocer la palabra de Dios. Así que diga a tu vecino, ouch. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Pablo dice, somos la familia de Dios, edificada en un buen fundamento. Pero también sigue diciendo en el versículo más adelante, que somos la familia de Dios, que debe ir creciendo para ser un edificio. Debemos ir creciendo y debemos ir aumentando en conocimiento, en sabiduría. Debemos ir creciendo, hermano, hermana, para convertirnos en algo grande. ¿Qué es lo que hace grande a una iglesia? No son sus programas, no es su edificio. ¿Qué es lo que hace grande a una iglesia? Es la grandeza de los que la integran. ¿Y cuál es la grandeza de los que integramos la iglesia? La grandeza en Cristo está basada en la humildad y en el servicio. Lo vuelvo a decir. La grandeza en Cristo está basada en la humildad y en el servicio. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos iglesias enormes, grandes, pero enanas en humildad y en servicio. ¿De qué debemos prevenirnos? De la arrogancia, del orgullo. Ahora, no me malentienda. Tenemos que mantenernos humildes al Señor, hablando de una manera espiritual. No estamos predicando pobreza, ni estamos predicando austeridad. Dios nos bendice y nos da. Podemos de alguna manera usar lo que el Señor nos da para vivir mejor. Pero cuando hablo de humildad, la palabra humildad, yo le decía hace unos días, viene de un vocablo griego que significa pegado a la tierra. Una persona humilde siempre está con sus pies bien puestos en la tierra. Y la humildad no tiene que ver con las finanzas. Porque conozco pobres que son bien pobres, pero bien orgullosos. Amén. Y conozco otros millonarios que son millonarios, todo lo contrario. Pablo les está diciendo que el Señor quiere que crezcamos para hacer un edificio. El Señor quiere que crezcamos para que tú te conviertas en su templo. Y la palabra templo es un sinónimo de refugio. Templo es un lugar de encuentro. Templo es un lugar de adoración. Templo no son cuatro paredes. Templo somos tú y yo congregados adorando y exaltando el nombre del Señor. Somos la familia del Señor y el Señor quiere que crezcamos. ¿Puedes decir amén? No que nos quedamos enanos todo tiempo, sino que crezcamos en humildad y en servicio. Que pongamos nuestros talentos a la orden del Señor, a la disposición del Señor. Que pongamos nuestro servicio a los pies del Señor y le digamos: Señor, ¿qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer para seguir extendiendo tu nombre y extendiendo tu reino? El pueblo de Efesio, la iglesia de Efesio, estaba sufriendo y pensaban que ya su vida se iba a acabar. Pensaban que iban a morir devorados
por las bestias, devorados por los animales. Y el apóstol les viene a decir, tienen que comprender que el fin de ustedes no va a ser dictado por una bestia. Al contrario, en este tiempo más difícil, en este tiempo de más adversidad, es cuando la iglesia del Señor debe levantarse y debe manifestarse como un guerrero, como una guerrera, para resplandecer en la sociedad. ¿Alguien puede decir amén?